nuestra mesa chica. Lo ocurrido con Nido.org aquí en Chile volvió a reflotar el tema de la vulneración de la seguridad de los datos personales de los usuarios en Internet. Una práctica que cada vez es más común, como este caso. Hay muchos otros en el planeta, hay varias situaciones parecidas. Bueno, para analizarlo en profundidad estamos junto a Saúl Ortega, él es académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. ¿Qué tal? Gusto en saludarlo. Un gusto. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. A ver, primero me gustaría conocer tu opinión respecto al caso Nido, para partir conversando. Ok, bueno, respecto al caso Nido, es un caso muy particular porque, a diferencia de otros casos que se han suscitado a lo largo del mundo, es de los pocos casos donde al presentarse las quejas, el sitio ha cerrado inmediatamente. Es un sitio que presenta ciertas características muy particulares que en el fenómeno en Chile, dado que la información obtenida, toda era información pública de alguna forma. Y bueno, los ataques que se suscitaron y los ataques que fueron hacia las chicas, fue a través de información que ellas mismas de alguna forma, no en su totalidad y no en todos los casos, habían proporcionado en alguna otra red de sociales. Ahora, a mí me llama la atención respecto del caso Nido, el nivel de sorpresa de la opinión pública, una reacción como si esto no hubiese ocurrido jamás, digamos. Siento que de verdad es un tema muy complejo y muy crudo para que nos enfrentamos a la red, pero uno ve otros sitios como Tumblr o una serie de plataformas donde aparecen desnudos, semidesnudos o fotografías o secuencias de mujeres principalmente o de hombres, en fin, desde hace muchísimo tiempo. Es decir, hay un descontrol de datos en la red desde hace bastante rato y que no comienzan ni terminan con el tema del nido, ¿no? Sí, efectivamente, realmente, incluso particularmente en el caso de Chile, en el 2011 se presentó un seguimiento que se le da al sitio de Estados Unidos de 4chan, surge 6chan, y bueno, se presentó en el caso en el 2011, era un caso muy similar en el cual de repente se empiezan a presentar foros de discusión y de repente se tornan un poco más sexuales, fue el caso de 6chan, y bueno, pornografía infantil, lo cual fue cerrado, pero tenemos vestigios de, al menos en Chile, en ese caso que se atentó hace 5 años por lo menos. Ahora, ¿existe una red oculta? ¿Existe un Internet muy profundo al cual es muy difícil llegar? He leído varios artículos en Estados Unidos que hablan respecto de esta suerte como de red dentro de la red, que no es accesible desde los buscadores habituales, es decir, entrando por Google, en fin, y donde hay desde pornografía infantil, situaciones sexuales que casi llegan al crimen, hasta tráfico de armas, en fin. ¿Hay una red dentro de la red? Sí, totalmente. Realmente, lo poco que conocemos de la red como Internet de usuarios tradicionales, llamémosle de alguna forma con un nombre, es cerca del 5%, que llamémosle buscadores como Google, Firefox, redes sociales, llámese WhatsApp, Facebook, Twitter, y de alguna forma todas las páginas que son convencionales, de organismos, instituciones. Eso es el 5%. En promedio. Pero estamos hablando de que... Es la superficie, digamos. Es la superficie. Claro. De alguna forma, al Internet, en su totalidad, lo tratan de representar como una esfera de iceberg, en el cual nosotros solamente conocemos la punta, pero hacia el fondo hay cantidad de cosas que se pueden estar trabajando, como bien lo comentas, desde tráfico de órganos, tráfico de personas, armas, ataques, temas de ataques terroristas, que de alguna forma se gestan a través de esta plataforma. ¿Y cómo se puede entrar ahí, digamos? Bueno, existen diversos medios o herramientas, lo cual es de alguna forma... superan los límites territoriales, es un territorio de alguna forma digital y uno accede a través de buscadores, servidores que se encuentran dispersos a lo largo del mundo, en los cuales uno entra en conexiones privadas de alguna forma que a uno le dan el anonimato para poder operar a través de estas, y es a través de estos medios. Cuando uno se para frente a la red el día de hoy, pareciera que uno está de verdad en una verdadera selva informativa, donde no hay ley, digamos, es la ley del más fuerte nomás, el que publica más, el que dice, incluso aunque sean mentiras, da lo mismo. ¿Eso es así? Digamos, hoy día la red es una suerte como de Far West, donde no hay ningún tipo de ley y cualquiera puede hacer cualquier cosa. En parte sí, en parte no. Realmente no hay una regulación global
que pueda delimitar el uso del Internet, porque si de alguna forma se limitara el cómo se está operando la red, entraríamos en un tema de limitar la libertad de expresión. Entonces, cada quien tiene derecho a, de alguna forma, ocuparla de acuerdo a sus pretensiones. Eso ha obligado de alguna forma a que la red crezca sin alguien que la superdite. A ver, ¿y cómo podemos combinar eventualmente el contenido de la primera enmienda, si es que nos vamos a Estados Unidos, y la defensa de la libertad de expresión, con códigos de diseño de ciberseguridad? ¿Cómo ambas cosas pueden conversar? ¿Cómo yo puedo hacer la red más segura sin hacerla menos libre? Ok, de hecho ese es uno de los temas más polémicos en todo el mundo, porque de alguna forma cuando surge el Internet, la gran parte del Código Penal de todos los países ya estaba instituido. Entonces se tiene que dar una evolución, un cambio a estas leyes para que puedan contemplar de alguna forma los nuevos retos que afrontamos en cuanto al ciberacoso, ciberdelincuencia, ciberterrorismo. Todos estos códigos penales que de alguna forma no estaban contemplados de una primera instancia, pues tienen que contemplar. Sin embargo, como dices, hay una delgada línea entre poder controlar eso y hay organismos los cuales de alguna forma pudieran aprovecharse para poder solventarlo y oprimir a la gente. Pero insisto, ¿es posible hoy día, contar con una red segura y no menos libre, o necesariamente para poder inyectarle algo de seguridad y de certeza a la red hay que quitar espacios de libertad a los usuarios? Bueno, realmente hay dos cosas que se tienen que hacer para esta parte. Si bien el caso o los casos que han salido a nivel mundial han sido a través de las tecnologías que se han efectuado, según un estudio realizado en España, cerca del 26% del acoso ya se está dando a través de la parte de la red. Es importante también identificar que no todo puede ser de esta forma, ¿no? Hay organismos como el Convenio de Budapest en Europa, que se deliberó en el 2004, el cual trata de controlar esta parte, ¿no? Que organismos, entes federales de todos los países convivan en ella, apliquen ciertas reglas, las cuales sean mínimas y no atenten contra la libertad de expresión. ¿Y eso es posible hacer? Es posible hacer, pero también hay un tema de educación hacia las personas. Porque si bien todo esto se da a través de imágenes que uno saca y demás, la mayoría de los casos caen en acoso. El acoso tiene años, cientos de años de existir. Entonces es un comportamiento que no surge a través del Internet, sino es una educación propia, un tema cultural. Interesante, porque desde el deber ser y desde lo que la autoridad debería hacer, vámonos al usuario, pues de lo que uno debería hacer. Cómo uno mismo puede tener nociones de autocuidado. Yo sé que lo hemos hablado 80.500 veces, digamos, las precauciones, pero que hoy día, ¿cuál es la relación que uno debería tener con el Internet? ¿Uno debería ver al Internet como un medio de comunicación de masa? De que si yo efectivamente subo cualquier fotografía, aunque sea una cuenta privada, estoy perdiendo total control sobre esa imagen? ¿Tengo que tener esa conciencia? Sí, totalmente. Hasta que no surja una regulación que pueda aplicar particularmente a cada país o una global que pueda protegernos, de momento cuando en la mayoría de las redes sociales, cuando uno sube, presta, de alguna forma tienen acceso con el Internet, uno pierde el derecho y sobre todo el control a tener... Aunque haya políticas de seguridad de Facebook, políticas de seguridad de Twitter, que uno reporte no sé qué cuenta, que uno encripte no sé qué mensaje, o sea, pese a todo ese aparataje de posibilidades que uno tiene para poder aumentar los niveles de seguridad del uso de sus propias cuentas, a pesar de eso, igualmente la imagen, el sonido o la secuencia está fuera de nuestro control. Sí, totalmente, porque al final son políticas que de alguna forma ayudan a contrarrestar todo esto que se ha venido gestando. Sin embargo, una vez que está en Internet, es difícil tener ya uno el control de toda la información. Guarde la fotografía en su casa. Sí, totalmente. Básicamente. O eviten tomarlo. Estamos hablando también de intercambios de sistemas de mensajería, estoy pensando en WhatsApp, en Telegram y otros, ¿no? No solamente publicaciones en perfiles, en foros o incluso en redes sociales. Cuando yo te mando a ti una fotografía mía o tú me mandas una desde tu teléfono al mío a través de un sistema de mensajería de WhatsApp, ¿también hay un tercero que está mirando eso y que eventualmente podría robarse esa imagen? Es complicado porque al final de cuentas ya la mayoría de los sistemas de mensajería ya cubren con la parte de un cifrado punto a punto, en el cual la información de alguna forma solamente es visible
para el emisor y el receptor. Y en todo el trayecto está encriptado. De alguna forma está encriptado, en los servidores está cifrado, pero de alguna forma igual. Siempre que exista algo para protegernos, va a haber algo para desprotegernos. Todo sistema es vulnerable a final de cuentas. Otro tema interesante es el rastreo. O sea, si bien también hay una serie de dificultades respecto a que uno pierde el control de la imagen, de que uno no puede personalizar la responsabilidad, saber quién es el responsable, quién la filtró, quién es más culpable, si el que la filtró o el que la difundió, el que la publicó. Hay un tema que también ha sido sumamente difícil, que es poder rastrear. Dentro de ese esquema de rastreo, digamos, por dónde fue esa imagen, digamos, desde que salió de mi computadora hasta que fue publicado en una página web, evidentemente el camino es muy, muy complicado, pero todos funcionábamos hasta hace poco con la dirección IP, que vincula a un aparato específico respecto de algún tipo de acción, ¿no?, en el ciberespacio, permite decir, bueno, desde ese computador. Pero leí el otro día un artículo que dice que hoy día que los IP son limitados y que hoy día como ha crecido tanto la demanda, ¿no?, por transacciones cibernéticas, hay algunos IPs que son cambiados o modificados y que le impiden a las autoridades específicamente con la dirección y con el IP del aparato del cual salió esa imagen. ¿Eso es así? ¿Hay hoy día una suerte como de imposibilidad de determinar domicilio cibernético? Técnicamente se puede determinar, sin embargo existen fronteras digitales expuestas por los mismos países geográficamente, en el cual si yo hago un atentado estando, llámese en Chile, y quiero atentar a una persona en México, no necesariamente voy a atentar directamente desde una posición física en este país. Puedo hacer múltiples saltos a lo largo de la red mundial para evitar esta parte, una detección de mi IP. Y puedo ocultarme de alguna forma a través de este anonimato que me dan los saltos de las fronteras digitales y así evitar que me puedan detectar. En ese sentido, ¿hay hoy día una suerte de construcción mundial respecto de una mirada de la ciberseguridad producto de lo que tú dices? Que yo puedo intentar o puedo incluso concretar un delito cibernético desde Chile, por ejemplo, hacia cualquier parte del mundo, pasando por 5, 6, 7 u 8 países. De hecho, en el caso Nido, hay otra página de pornografía que también estaba dentro del mismo paquete de investigación, que era Xvideos. Algunas de esas operaciones habían sido realizadas en República Checa, imagínate. Hoy día los países están de acuerdo, hay un código común, hay una conversación entre gobiernos o entre instituciones, porque pareciera que para poder combatir este tipo de crímenes se necesita una cuota de fronteras abiertas, si no es imposible, pero yo me encuentro necesariamente con el límite del país y las autoridades no pueden seguir avanzando. Sí, es correcto. De hecho, es el gran conflicto para poder determinar muchas veces el origen de un ataque, que sobre todo países que no tienen convenios. Hay ciertos convenios, el más grande y el más representativo para ese caso es el convenio de Budapest, que de alguna forma todos los países en Europa, entró Japón, entró Canadá, y no hace mucho se unió igual Estados Unidos. ¿Qué implica? Es una responsabilidad en la cual dicen, ¿saben qué? Cada país debe de cumplir con ciertos criterios mínimos, los cuales debe de aplicar de forma instantánea para poder entrar en el acuerdo en su país. Entonces, cumpliendo estos acuerdos mínimos de seguridad, también implica que ustedes cuando requieran tener acceso a cierta información dentro de otra nación, podemos compartir esta información para de alguna forma... Sin que haya un trámite que dure 3 años, exactamente. 5 o 10, digamos, porque si es así, ni un delito se podría perseguir. Es correcto. En este mismo convenio, de alguna forma, hay países en Latinoamérica los cuales se han querido incluir, entre ellos está Chile, entre ellos está México y otra serie de países que de alguna forma se han querido incluir. Sin embargo, han encontrado limitantes importantes ahí. ¿Qué países hoy día, y con esto tenemos que ir cerrando ya, pero muy interesante la conversación, qué países hoy día en el mundo son los más seguros para realizar, digamos, operaciones cibernéticas y cuáles son los menos seguros? De los menos seguros se encuentran Brasil, es uno de los países que... Estados Unidos, pese a toda la infraestructura que tiene... Menos seguro. Es complicado de alguna forma porque de ahí viene gran parte de la información. China, Rusia, a pesar de sus grandes avances tecnológicos, han sido países representantes o gestores, incluso creadores de todo este tipo de tecnología para poder hacer Bueno, incluso dicen que hasta intervinieron las elecciones presidenciales de Rusia. Y los más seguros, donde hay mayores niveles de consenso respecto de
de la necesidad de seguridad en el ciberespacio? Algunos de los países que son Europa. parte, exactamente, los países europeos de alguna forma desde los años 80 han generado convenios para compartir información y prevenir todo esto. España, Francia, el Reino Unido. Es correcto, son de los primeros países en que han de alguna forma iniciado esta parte. Sí, se desbaratan en España, sobre todo con mucha rapidez, operaciones que involucran a niños en actividades sexuales o trata de personas. La Guardia Civil en eso es muy hábil, ¿no? Y lo hace con mucha más rapidez que otras naciones. Oye, un gusto conversar contigo, la verdad que ha sido súper interesante poder entrar en este tema. Muchísimas gracias. Que estés muy, pero muy bien. Gracias. Bueno, y de esta manera cerramos Mundo Plus Vanguardia con un tema que tiene que ver con todos nosotros, porque la verdad es que no hay ninguno de nosotros que esté libre de que ocurra alguna cosa parecida con información privada. Participamos todo el día de muchísimas operaciones, transacciones, conversaciones, despacho de información en Internet y somos sujetos, por supuesto, de que ocurra algún delito, así que hay que tener mucho ojo. Muchas gracias y nos reencontramos siempre en otra oportunidad aquí en Mundo Plus.